Desde el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Galicia hemos impulsado una iniciativa mediante la cual queremos dar visibilidad y poner en valor la labor de los ingenieros de caminos, no solamente como soporte del mantenimiento de los servicios esenciales, sino también como agentes activos y participativos en la lucha contra la COVID-19. Esta iniciativa la hemos titulado La ingeniería, servicio esencial en tiempos de COVID. Y hoy, dentro de este ciclo, tenemos el placer de poder entrevistar a Fermín Navarrina, doctor ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Cataluña y catedrático de la Escuela de Caminos de A Coruña. Fermín Navarrina comenzó su carrera académica en la Escuela de Barcelona, inicialmente como profesor colaborador y finalmente como catedrático de universidad. En 1990 realizó una estancia de investigación en la Cray Research Center for Industry, Science and Technology, en Minnesota, y visitó los departamentos de ingeniería de algunas de las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos, UCLA, MIT y Cornell. Finalmente, en el año 1991, la Universidad de A Coruña solicitó su incorporación en Comisión de Servicios, con el fin de fundar y poner en funcionamiento una nueva escuela de ingenieros de caminos que dirigió desde 1991 hasta 1999, y en la que desarrolla su labor docente y de investigación desde entonces. A lo largo de todo este tiempo, Fermín Navarrina ha impartido docencia en diferentes asignaturas de cálculo numérico, cálculo infinitesimal e integral, cálculo de probabilidades y estadística, optimización, métodos numéricos avanzados y programación de ordenadores, tanto a nivel de grado como de máster y doctorado. En cuanto a su labor de investigación, es autor de 55 artículos en revistas indexadas de gran impacto, 9 capítulos en libros y 198 comunicaciones en congresos de referencia, pronunciando 15 conferencias relevantes en ellos. También ha dirigido 4 tesis doctorales y 8 tesinas de máster. Y numerosos proyectos, además de colaborar habitualmente con varias agencias oficiales de evaluación y acreditación. En 2003 fue nombrado Fellow del Wessex Institute of Technology y fue galardonado con la Medalla al Mérito Colegial de la Demarcación de Galicia. En el año 2006 recibió el Premio Ícaro y la Medalla al Mérito Profesional del Colegio Nacional de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Fue precisamente en la Universidad de A Coruña, en la recién creada Escuela de Caminos, en donde he conocido a un joven Fermín Navarrina, director de la escuela y mi profesor de cálculo numérico. Buenas tardes, Fermín. Bienvenido. Hola, y muchísimas gracias por estar hoy aquí. Hola, Lorena. Me alegro mucho de verte y estoy con mucho gusto en esta entrevista. Muchísimas gracias. Quería comentar, en primer lugar, que en marzo de este año presentaste la propuesta denominada Beyond Break, cálculo dinámico de la cápside del SARS-CoV-2 para su destrucción por resonancia, a la convocatoria extraordinaria de proyectos de investigación organizada por el Instituto de Salud Carlos III, con motivo de la pandemia de la COVID-19. Dicho proyecto fue concedido, fue aprobado el 13 de mayo y tiene un presupuesto de 59.200 euros y un plazo de ejecución de 12 meses. Explícanos, por favor, Fermín, en palabras que todo el mundo entienda, en qué consiste este proyecto de investigación que, vamos, por su relevancia os han concedido. Pues mira, te cuento. Yo iba paramédico, porque mi padre era médico y en aquella época en Galicia no había ninguna escuela de ingeniería, ni de caminos, ni de ninguna otra rama. Y sin embargo, pues en Santiago, la Facultad de Medicina, yo nací en Santiago, la Facultad de Medicina pues era algo importante socialmente y yo en casa lo que oía hablar era de la medicina todo el día. De hecho, cuando era pequeño, bueno, y no tan pequeño, hasta los 13 años, viví dentro de la facultad porque mi abuelo era el encargado de hacer la matriculación de los alumnos y llevar la administración, o sea que estaba muy ligado al mundo de la medicina. Y en COU no cogí matemáticas, hasta tal punto que cuando al final decidí hacer caminos, no sé si lo decidí o no, fue, en fin, una historia un poco más complicada, pero al final acabé metido en caminos que me encantó y no me arrepiento en absoluto de haber cambiado de opinión en aquel momento, pero me acuerdo que en primer curso de carrera el profesor de álgebra preguntó si había alguien que no hubiese estudiado matemáticas en COU. Y yo levanté la mano y me dijo, usted no acabará la carrera nunca. Bueno, el caso es que afortunadamente me costó mucho trabajo, porque me faltaba base de matemáticas, pero bueno, me quedó la base de biología de COU, que había cogido como asignatura necesaria para hacer medicina. Y cuando estábamos en mitad de la pandemia y salió esta convocatoria de proyectos, pues me acordé de las enseñanzas de mi profesor de biología, que era un gran profesor, y en ese momento estaba explicando o intentando explicar a través de internet un tema que
te acordarás de él, que es lo de los autovalores, los métodos numéricos para calcular autovalores, el método de Mises y todas estas cosas. Y el ejemplo que solía poner cuando os di clase a vosotros y que suelo seguir poniendo, pues es el de cómo se calculan las frecuencias de vibración de un edificio. Entonces se me ocurrió que en realidad un virus pues es una estructura. Es una estructura, no es un ser vivo, y es una estructura de proteínas, en el caso del COVID-19 también de grasa. Más o menos es una pelota. Esa pelota tiene una especie de antenas, que se llaman espículas, que tienen una función, son las que permiten entrar en las células y colonizarlas. Y dentro de esa pelota está el ARN del virus, que es lo que se introduce dentro de las células de nuestros cuerpos, cambia su programación y nos enferma. Bueno, pues se me ocurrió que podríamos intentar calcular las frecuencias de vibración de esa estructura que protege el ARN del virus e intentar romperla mediante un bombardeo con algún tipo de radiación que fuera inocua para el resto del cuerpo. Podría ser una radiación de microondas. Cuando hablamos de microondas nos viene a la cabeza el horno de la cocina, pero los microondas están por todas partes. El wifi son microondas, los teléfonos móviles funcionan con microondas, la UHF de la televisión va con microondas. Bueno, pues habría que buscar una frecuencia de microondas que fuese inocua para nosotros, pero que sin embargo fuese capaz de destrozar la cubierta del virus y dejase expuesto el ARN para que se degradase químicamente o biológicamente. Se podría también intentar bombardear no con microondas, sino con ultrasonidos, lo mismo que se utiliza para los ecógrafos. Bueno, en fin, hay distintas posibilidades. De momento, lo que nosotros propusimos es hacer un cálculo estructural con las mismas herramientas que utilizamos los ingenieros para calcular estructuras, de las frecuencias de vibración de la cápside, de la cubierta del virus, y a continuación, si estimamos que es viable, pues construir un prototipo que pueda destruir el virus sin producir efectos secundarios. No sabemos si va a funcionar, lógicamente, esto es investigación y tiene una componente especulativa. Esperamos que sí, y si podría pasar que esa frecuencia de vibración que destruye el virus no sea exactamente inocua. Pero bueno, siempre se podría utilizar, desde luego, para esterilizar equipamiento quirúrgico, para esterilizar ropa, para esterilizar residuos biológicos. Y en el mejor de los casos, si efectivamente esas frecuencias son inocuas para el cuerpo humano, podríamos desarrollar una especie de aparato de ecografía con el que te bañasen con esa radiación inocua y se destruyese el virus. Ese es el objetivo último del proyecto. Es un proyecto muy bonito y lo estamos pasando muy bien. Es muy difícil, pero lo estamos pasando muy bien. La verdad es que me parece, vamos, súper interesante, muy innovador y, vamos, la gente, yo creo que a nadie le cabría imaginar de entrada que como el cálculo numérico, un cálculo de estructuras puede servir de base para intentar contribuir a destruir este virus, precisamente. Sí, sí. De hecho, cuando nosotros preparamos la memoria del proyecto, hombre, lo hicimos con mucha ilusión, lógicamente, porque si no, pues no te metes en estas cosas, y nos parecía una idea interesante y que tenía recorrido, pero claro, esto es una convocatoria que está destinada fundamentalmente a hospitales, a médicos, a biólogos, y yo creo que los gestores de la convocatoria, cuando vieron aparecer por ahí a un grupo de ingenieros de caminos, decir, ¿qué hacen estos tipos aquí, no? Pero bueno, les gustó la propuesta, nos llamaron, nos dijeron que le parecía muy interesante, nos pidieron alguna aclaración más, se lo miraron con mucho cuidado, y al final nos dijeron que sí, que nos daban su voto de confianza. El presupuesto no es un presupuesto muy elevado, lo que pedimos fue una subvención para poder contratar a un par de ingenieros jóvenes para que nos echen una mano para hacer los cálculos y preparar los programas de ordenador y comprar un par de licencias de software. O sea que no es un proyecto muy ambicioso en el sentido económico. El importe es relativamente bajo. Pero yo creo que es muy interesante, que los resultados pueden ser muy importantes desde el punto de vista del conocimiento y desde luego es una especie de pica en Flandes porque es un proyecto de ingeniería financiado por un organismo médico, ¿no? En fin, estamos muy contentos. La verdad que enhorabuena por el logro, me parece un hito. Ojalá de ahí salga un proyecto interesante y salga realmente que podemos destruir el virus de una manera más o menos inocua, con lo cual contribuiría de una manera sublime a acabar con esta pandemia. Y enhorabuena, Fermín, de verdad. Gracias. Esto va en la línea, si me permites añadir algo más. Últimamente los ingenieros, y en particular los de caminos, nos estamos metiendo mucho en el mundo de lo que se llama ingeniería biomédica. Y exalumnos de la escuela, compañeros tuyos, pues hay uno que está modelizando el crecimiento del cáncer, por ejemplo. Y la idea es que, bueno, pues si un paciente tiene la desgracia de tener cáncer, se puede hacer un modelo computacional que le indique al médico cómo va a evolucionar ese cáncer para que pueda decidir si merece la pena operar o no, en qué condiciones, qué tipo de tratamiento podría mantener el cáncer en su sitio, pero sin que se expanda, en fin, ese tipo de cosas, ¿no?
Otro compañero tuyo está también en Estados Unidos y está haciendo ingeniería cardiovascular, de forma que el cirujano, antes de hacer una operación a corazón abierto, un bypass, pues hace un modelo de mecánica de fluidos y de la estructura también del sistema circulatorio y lo calcula, igual que nosotros calculamos todo antes de desarrollar una acción de ingeniería, para que el médico sepa lo que cabe esperar como resultado de la operación. En fin, que hay muchas ramas de la medicina en la que nosotros creo que tenemos mucho que decir y, bueno, pero creo que es una línea muy interesante y en la que afortunadamente vamos a más. Coincido contigo, Fermín, porque yo creo que, bueno, el carácter multidisciplinar de la formación que hemos recibido no solo está enfocado al hormigón, a las grandes infraestructuras, que por supuesto sí que lo está y son fundamentales para el desarrollo de un país, pero que también tiene otras muchas vertientes que a lo mejor para la gente desconoce y que creo que es importante dar visibilidad y mostrar que se pueden hacer muchísimas más cosas a partir de nuestra formación. Y al hilo de eso, pues me gustaría que nos comentaras un poco como tu experiencia de director de la Escuela de Coruña de tantos años, que has visto quizá bastante descenso del número de matriculaciones. Antes era complicadísimo entrar en la escuela, había tortas por entrar y números clausos. Y yo creo que a raíz de la gran crisis del ladrillo del 2008 o de otros quizá condicionantes, pues ha habido un descenso del número de matriculados, lo cual pues me parece una pena y me gustaría que nos comentaras a qué crees que se debe esa disminución. Pues mira, para estas cosas tan complicadas y que además son fenómenos que evolucionan en el tiempo y que tienen una gran parte de moda, no hay una sola causa, siempre hay varias, ¿no? A ver, yo creo que fue más importante que la crisis, porque fue el proceso de cambio de los planes de estudio que se hizo en la universidad con el Plan Bolonia. El Plan Bolonia era un plan que lo que decía es que en Europa había dos desajustes importantes que no existen, por ejemplo, en Estados Unidos. Uno es que tú acabas la carrera, por ejemplo, de caminos en España y te vas a trabajar a Francia y no sabes lo que tienes que hacer, o en aquella época no sabías lo que tienes que hacer para poder trabajar allí como ingeniero de caminos. En Estados Unidos sí lo sabes. Tienes que ir a hablar con la asociación profesional del estado al que te has trasladado y te tienen que dar permiso. Y aquí había un lío legal terrible, cada país funcionaba de una forma diferente y eso era muy complicado. Y el segundo es, ¿qué sucede si tú estás a mitad de tus estudios y te trasladas a un estado diferente de la Unión? En Estados Unidos está muy claro, tú te vas a una nueva universidad, en el mismo estado en otro, y la nueva universidad te dice en qué condiciones puedes continuar tus estudios. Y sin embargo en Europa, pues, en fin, esas competencias realmente las tiene el Estado, no las tienen las universidades. Así que ahí había mucho lío. Bueno, pero el Plan Bolonia no decía que había que cambiar todos los planes de estudio. Y sin embargo, en España nos metimos en un proceso de cambio de todos los planes de estudio y un montón de normativa que, por ejemplo, nos ha impedido hacer grados con el nombre de grado en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, porque las competencias profesionales están en el máster, ¿no? Eso tiene un efecto muy claro. Los estudiantes de educación secundaria, cuando hacen la selectividad, el nombre de Ingeniería de Caminos no lo ven por ningún sitio. Ese nombre no lo ven hasta que no acaban un grado y se fijan en los posibles másters que pueden hacer. Nos ha quitado muchísima visibilidad. Yo creo que ese efecto ha sido terrible. Ya sabes que ahora se ha propuesto recientemente crear nuevos programas de grado y máster integrados, que en el fondo es el título de toda la vida de antes, y eso nos permitiría recuperar la visibilidad. En segundo lugar, sí, ha habido una crisis muy, muy fuerte. Los estados, no todos, pero el nuestro sí, resolvió parte de la crisis pues bajando hasta niveles, en fin, lamentables, la inversión en infraestructuras. Y bueno, y además ha habido una reducción social, una reducción salarial generalizada, no en nuestro sector solamente, que también, sino en todos. Bueno, es normal, entonces hay mucha gente que se pregunta si merece la pena realizar unos estudios tan exigentes para después tener un salario que no es tan alto como esperaban, ¿no? Y hay un tercer factor, que es las universidades han creado una oferta de nuevas titulaciones absolutamente desbocada. Todos los años se inventan nuevas titulaciones que desde mi punto de vista no tienen sentido, que tampoco tienen cuota de mercado, que no tienen una base industrial clara, que no van a ser impartidos por un profesorado que realmente sepa de lo que está hablando, en universidades que no tienen instalaciones para ello. Pero bueno, los nombres son muy atractivos. Lo que buscan estas universidades, o todas las universidades, es atraer estudiantes como sea. Y el número de estudiantes es el que es. Entonces, bueno, entre que, en fin, en España hace unos años había 7 escuelas de ingenieros de caminos. Ahora hay centros en los que puedes estudiar algo que te conduce al máster, hay 30 o 40, ¿no?
Además, la publicidad cada año es estudia esto, estudia aquello, que son cosas que parecen muy nuevas y muy modernas. Ya veremos dentro de unos años cómo se comporta el mercado y esa gente que va a trabajar, pero eso ha contribuido mucho a que el número de estudiantes haya descendido. Ya. Yo creo que con esto me has contestado a la siguiente pregunta que te quería hacer, pero que era básicamente que qué valoración te merecía la evolución de la universidad en España y las escuelas de ingeniería en particular. No sé si quieres aportar algo más, Sí, creo no, que lo has sí, puesto. sí, me gustaría añadir algo más, sí. Verás, la verdad es que las escuelas no encajamos muy bien en el actual entramado normativo de la universidad. Ya sabes que históricamente las escuelas de ingeniería se crearon porque las funciones de la universidad eran las que eran, y lo que pretendían los estados europeos en aquel momento era crear centros donde se formase gente, funcionarios de alto nivel, que ayudasen a planificar el Estado. Y bueno, pues tenemos un origen distinto, tenemos una forma distinta de funcionar, hasta que en los años 50, 60 nos incorporaron a la universidad y pasamos a ser no facultades, sino escuelas, y quedan algunas diferencias, pues nosotros tenemos un director y no un decano, pero bueno, estamos metidos en toda la universidad y somos minoritarios. Entonces, claro, hay cosas que la universidad no entiende. La universidad, por ejemplo, no entiende en general por qué los profesionales son importantes en la docencia. En una carrera como la nuestra tiene que haber profesionales, no solamente académicos. Yo soy un académico, he dedicado la mayor parte de mi vida a la docencia y a la investigación. Y bueno, hay asignaturas que puedo dar. Puedo dar asignaturas de matemáticas y puedo dar asignaturas de cálculo de estructuras, pero hay cosas que no puedo explicar. Tiene que explicar un ingeniero que esté trabajando, ¿no? Eso la universidad no lo entiende con carácter general, y la normativa, bueno, de hecho, en este momento se están despidiendo, por ejemplo, profesores asociados que para nosotros son importantísimos, y la universidad no ve la importancia. Lo que la universidad ve en un profesor asociado, en general, es que es una persona que ya tiene un trabajo y que porque tiene que tener dos. Y que además tampoco es un académico, tampoco se dedica a escribir artículos en revistas y por tanto pues no pinta nada en la universidad. Yo creo que eso es lamentable, pero ya te digo que somos muy pocos, los ingenieros somos muy pocos en la universidad, y nuestras escuelas es la menor parte de los centros, no controlamos la universidad en lo absoluto. Nuestro nivel de exigencia también ha sido tradicionalmente distinto. En las escuelas de ingeniería el nivel de exigencia, pues tú lo sabes, que has estudiado ingeniería, y yo también, que también estudié ingeniería, el nivel de exigencia es alto, tienes que estudiar, tienes que trabajar. No todas las titulaciones tienen niveles de exigencia parecidos, ni mucho menos. Y además, no sé por qué, se nos acusa, por ejemplo, de ser muy corporativos. Y somos todo lo contrario. Las escuelas de ingeniería son las escuelas en las que te encuentras no solamente ingenieros, y en nuestro caso no solo ingenieros de caminos, sino que te encuentras todo tipo de titulados, ¿no? Vete a una facultad cualquiera, por ejemplo a la Facultad de Matemáticas, y dime cuántos profesores hay que no sean matemáticos, o en la Facultad de Física cuántos que no sean físicos, o en la de Química cuántos que no sean químicos, o en la de Biología que no sean biólogos, ¿no? Y sin embargo nosotros somos los corporativos. Bueno, no acabamos de encajar del todo. Supongo que con el paso de los siglos acabaremos encajando mejor, pero en fin. Y las escuelas de ingeniería, pues bueno, hacemos lo que podemos en este marco complejo en el que hay menos inversión en investigación, en el que hay una cierta incomprensión del resto de la universidad sobre lo que hacemos, y sobre todo con este descenso del número de alumnos, que es lamentable y que espero que se revierta, porque si no traerá consecuencias muy malas para la economía y para el funcionamiento del país. Pero bueno, oye, no son problemas que no se puedan resolver, y los resolveremos. Por supuesto, Fermín. Yo creo que está en mano de todos intentar volver a recuperar ese espíritu, ese interés por nuestra profesión, y que los alumnos vuelvan a tener interés por ser ingenieros de caminos. Estoy totalmente de acuerdo contigo también en que es fundamental equilibrar un poco la parte teórica y la parte práctica a la hora de tener una formación integral, porque sí que, totalmente, yo sí que lo he notado, que creo que nos habéis dado una formación académica muy buena, muy dura, muy exigente, y quizá, y aunque hemos tenido parte de práctica, sí que todos creo que hemos echado un poquito en falta tener un poquito más de experiencia práctica. Entonces, esa componente de profesor asociado que comentas, de gente que es profesional, que viene de su trabajo en empresas o en otras entidades, que te puede dar una visión muy diferente, te puede también enriquecer y enseñar mucho. O sea, yo creo que es totalmente complementaria. Absolutamente. Comparto contigo, ese punto de vista totalmente. Pero bueno, visto lo visto, por lo que nos estás contando de toda esta trayectoria, desde dónde venimos y a dónde hemos llegado y cuánto hemos cambiado, si pudiera retroceder en el tiempo, Fermín, ¿volverías a estudiar Ingeniería de Caminos?
Pues yo sí, sí. Ya te digo, yo acabé estudiando caminos por un accidente. Antes no lo conté del todo, pero el accidente fue que nos hicieron un test psicotécnico en el colegio, fue de los primeros test psicotécnicos, ahora son muy frecuentes, pero en aquella época nadie sabía lo que era esto. Y como en aquella época no había ley de protección de datos, los resultados no nos los enviaron a los estudiantes, que se los enviaron a los padres. Y mi padre, que era médico, se tomó el test psicotécnico en el que me recomendaban hacer ingeniería o una carrera más de tipo matemáticas o física antes que medicina. Mi padre se lo tomó como que yo no tenía confianza en él y no se lo quería decir. Entonces habló con un amigo suyo, ingeniero de caminos, y entre los dos me matricularon en caminos. Entonces, seguro que fue así. ¿Y por qué caminos? Pues porque el ingeniero con el que contactó a mi padre era ingeniero de caminos y le dijo que la mejor ingeniería de todas era la de caminos, en lo cual probablemente tenía razón. El caso es que sí acabé en caminos, no me arrepiento en absoluto, me gustó mucho la carrera, me gustó mucho mi vida profesional, aunque no sea la típica. También estuve trabajando una temporada corta en una consultoría, pero la mayor parte de mi vida la he dedicado a la universidad. Y sí, volvería a hacerlo. Y además yo creo que nuestra titulación tiene futuro pues, por muchos motivos, porque como tú has dicho antes, tenemos una formación muy versátil, ¿no? Y bueno, yo creo que los grandes planificadores del Estado somos nosotros. Y creo que si durante los últimos años, probablemente por el boom de la construcción, muchos de nuestros titulados se dedicaron de forma monográfica pues, a la construcción, al proyecto y tal. Lo cual es muy bueno, porque efectivamente ese es el objetivo de nuestra formación es ese, pero no es el único objetivo, ¿no? Los ingenieros tenemos una gran capacidad de planificación y me da la impresión de que hemos dejado la planificación del Estado en manos de otros titulados, que tienen unas capacidades magníficas para ciertas cosas, pero que nosotros lo superamos para otras, ¿no? Y sin embargo nos han ido alejando de esas funciones de planificación general del Estado. Y luego yo creo que nuestra sociedad tiene una serie de retos tecnológicos que están ahí. Uno es la digitalización total, y que no sabemos muy bien qué hacer con ella todavía, porque abre muchas posibilidades, pero también crea problemas. Nos estamos acostumbrando a que todo sea gratis. O sea, si todo es gratis, después, ¿de dónde sacas el dinero para pagar los salarios? O sea, es complicado. Otro es la electrificación. La electrificación del transporte es un hecho, que eso sí que va a crecer de forma exponencial. Y vamos a necesitar muchísima infraestructura nueva para poder absorber y para poder dar ese suministro de energía tan masivo y en esa forma, ¿no? Y tenemos la robotización también a la vuelta de la esquina que va a cambiar muchas cosas. Y yo creo que el profesional del futuro pues necesita una formación muy versátil y muy consistente, y nosotros la tenemos y se la damos a nuestros estudiantes. Así que yo creo que sí que es una formación de futuro y yo volvería a ser ingeniero de caminos. Gracias, Fermín. Gracias por respuestas tan claras y tan ilustrativas. Por último, en esta entrevista me gustaría hacerte 3 preguntas breves a las que por favor te pediría una respuesta concisa, porque queríamos un poco resumir el contenido de la entrevista en tres preguntas. Entonces, si te parece, pues las hacemos. Ahí va. ¿Qué está aportando tu trabajo como ingeniero de caminos a la sociedad en estos tiempos de pandemia? Bueno, los universitarios hacemos tres cosas. Formamos a nuevos profesionales, investigamos, creamos conocimiento y transferimos ese conocimiento a la sociedad. No solamente a través de la educación, sino también a la industria, a las empresas, en fin. Yo creo que el proyecto del COVID-19 que nos acaban de otorgar, pero no solamente ese proyecto, sino muchos otros proyectos que se están desarrollando en esta escuela y en las demás escuelas de ingeniería, pues nos dan idea de hasta qué punto nuestro trabajo es tan importante para la sociedad. Yo creo que tenemos mucho que decir. ¿Cómo os habéis organizado para adaptar vuestra actividad a esta situación? Bueno, afortunadamente contamos con nuevas tecnologías, con Internet, no solamente para poner material en línea, como apuntes y formación para los estudiantes y material científico en fin, para poder seguir investigando, sino también las videoconferencias, que es el gran descubrimiento de los últimos meses, ¿no? Bueno, todo eso es magnífico porque nos ha permitido seguir trabajando. Tiene un lado malo también. La cantidad de trabajo que te mete encima es tremenda. Supongo que tú también lo habrás notado en tu trabajo, que al final el teletrabajo hace que trabajes todo el día y bueno, al final acabas cansado, lógicamente. Y bueno, y falta el contacto humano. El contacto humano es importantísimo y en la universidad es esencial. Pero bueno, recuperaremos la normalidad. Fermín, y en tu opinión, ¿qué se necesita para salir de esta crisis?
Pues mira, yo soy optimista. Yo creo que la pandemia está básicamente controlada y recuperaremos no la nueva normalidad, sino la normalidad, y que será más pronto que tarde. Viene de antes la crisis, no solo esto, que es una crisis muy dura y va a tener graves consecuencias económicas, pero viene de antes. España tiene que recuperar unos niveles de inversión pública en construcción y mantenimiento de infraestructuras esenciales. Y claro, ahora estamos todos muy concienciados de lo importante que es la sanidad, lo importante que es la educación, pero es que las infraestructuras son fundamentales. Yo creo que vivimos 80 años gracias a los médicos también, pero gracias a los ingenieros y en particular a los de caminos sobre todo. Yo creo que la gran diferencia entre nuestra sociedad y la de la Edad Media pues es la higiene, el tratamiento del agua, la posibilidad de desplazarte para ir a un hospital, todo eso es fundamental. En tercer lugar, la inversión en investigación. Y en España en particular la inversión en investigación es muy baja, tenemos que invertir más en investigación. Y bueno, habrá cosas que cambiarán. Yo creo que la globalización es buena y necesaria, pero no la deslocalización, tampoco la desindustrialización que hemos vivido durante los últimos años. Eso se revertirá parcialmente y en fin, llegaremos a unos equilibrios un poco más razonables que los de los últimos tiempos. Y probablemente también, pues entre todos tengamos que hacer un nuevo pacto sobre la redistribución de la riqueza. Los salarios no pueden ser tan bajos como son actualmente, sobre todo para la gente joven. Es muy desanimante, ¿no? Que empieces tu vida y que te des cuenta de que los salarios son bajos y que, sin embargo, los precios de la vivienda sean tan altos, en fin. Pero bueno, yo soy optimista, ya te digo, y creo que nos irá bien. Nos irá bien y iremos a mejor y además pronto. Oye, Fermín, muchísimas gracias, de verdad. Ha sido un placer charlar contigo. Ojalá que el resultado de este proyecto sea satisfactorio, que encontréis esa frecuencia de vibración, que sea inocua y que, bueno, con vuestro granito de arena contribuyáis a destruir de una vez este virus que tantos problemas está creando, tanto está por crisis sanitaria como por crisis económica. Me parece que ha sido una iniciativa estupenda, echarle imaginación y aplicar los conocimientos matemáticos en el apoyo a la medicina creo que es fundamental y te estoy muy agradecida. Los matemáticos y la ingeniería. Por supuesto, y el cálculo. Muchísimas gracias, Fermín. Ha sido un placer, de verdad. A ti, Lorena, me alegro mucho de volverte a ver. Hacía tiempo que no te veía y ha sido un placer. Muchas gracias.